Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Es obligado comentar hoy acerca de un tema que, si bien poco se ha publicitado en los medios, tanto impresos como electrónicos, pero ya es algo sabido y con toda seguridad la semana próxima ocupará lugares relevantes en todos los espacios mediáticos. Me refiero a la visita y participación activa del presidente Enrique Peña Nieto en la reunión anual que organiza el Foro Económico Mundial en el pueblecito de Davos, en Suiza. El señor Klaus Schwab, que es el dueño de este negocio exitosísimo que ha logrado construir después de decenios, que es el Foro Económico Mundial, anunció él, evidentemente con el consentimiento y la aprobación de Presidencia de la República o de la oficina del presidente Peña Nieto, la participación de en un lugar destacado en el conjunto de conferencias o de seminarios que en ese foro se realizan siempre al principio de año. No estoy en contra, por supuesto, en modo alguno, de que los jefes de Estado o los gobernantes participen en foros donde se busca promover al país que gobierna el participante en turno, que busca promover al país que gobierna para atraer inversión extranjera directa. Hoy en el mundo, atraer, no sé, cientos o millones de dólares es una tarea complicada, difícil, sobre todo, además de lo anterior, una tarea muy competida. Hace 20 o 30 años, pocos eran los países que se disputaban un monto X de inversión extranjera. Hoy, si bien el monto de inversión extranjera ha aumentado varias veces, pero el número de países que se disputan ese monto es increíblemente grande en comparación con el número de países que se disputaban esta inversión hace 30, 20 o más años. Desde ese punto de vista, pues, la asistencia a foros como ese es algo positivo. Sin embargo, lo que no lo es pensar que la asistencia a ese tipo de reuniones es algo obligado. No necesariamente. Mire usted, la dinámica de este foro, de esta reunión anual del Foro Económico Mundial, es compleja en función de la diversidad de los asistentes y todavía de la mayor diversidad de las reuniones o de las discusiones que ahí se celebran. Decenas de temas que pueden ir desde la gobernabilidad como consecuencia de estados fallidos en alguna región del mundo, en África o el Medio Oriente, hasta el problema del cambio climático o la participación de grandes luminarias del espectáculo en aportar recursos para aliviar o paliar los efectos de ciertas enfermedades en algunos países africanos. Algunas veces han estado cantantes o actrices, algunas muy conocidas, otras de medio pelo, algunas otras veces los estrellas han sido grandes filántropos como Bill Gates, y en otros personajes de la política como podría ser la señora Angela Merkel, etc. Sin embargo, el que el presidente de México participe en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, no necesariamente es algo que le va a redituar a nuestro país beneficios palpables y en el corto plazo. Nuestra relación como país con este foro de Davos no es nueva. A raíz de la apertura económica en 1987 y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y su entrada en vigor en 1994, es, vamos a decir, el punto de partida desde, ¿cómo podríamos ponerlo para que se oyera claro? Es el punto de partida de esa peregrinación de los políticos mexicanos, vamos a ponerlo así, a Davos. El presidente Salinas es el responsable de ese vicio, de esa obsesión de nuestros políticos por asistir a Davos.
Después de él, algunos no lo tomaron esto tan a pecho, espaciaron sus visitas, pero podemos decir que prácticamente todos los presidentes mexicanos, a partir de la presidencia del presidente Salinas, han visto a Davos como una estación obligada en su recorrido por el mundo para promover a México y sus atractivos en cuanto a atraer inversión extranjera se refiere. No todos los presidentes han ido los 6 años de su mandato, pero sí podemos decir que quisieran haber ido los 6 años. Bien, no siempre se puede obtener todo. Esta vez el presidente de la República asistirá a Davos. Las preguntas surgen en cascada. ¿Qué irá a decir nuestro presidente? Si nos atenemos a la declaración o a la conferencia de prensa del señor Klaus Schwab, hablará de esa nueva maravilla, de esa nueva panacea que curará todos nuestros males, que es la reforma energética. Sin embargo, como usted bien sabe, la reforma energética no está concluida todavía. Le falta una parte fundamental, que es la legislación secundaria. Dicho de otra manera, explicará nuestro presidente en Davos la importancia de estos cambios que impulsa la reforma energética, pero ojalá y también se explique de una manera clara que esto tomará tiempo. En un país como el nuestro, donde el petróleo tiene algo de mágico o de religioso, es muy difícil cambiar eso de la noche a la mañana. Hay una idea equivocada por lo demás, profundamente arraigada en la visión de los mexicanos en lo que se refiere a la cuestión económica. El petróleo, dicen, es la gran palanca que ha transformado el país. En realidad, el gran freno de este país ha sido el petróleo. Recuerde usted aquella poesía que dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. El petróleo nos ha hecho flojos, nos ha hecho acomodaticios en materia fiscal. Evidentemente eso hay que corregirlo a la brevedad posible. Sin embargo, volvamos a la pregunta que hice hace unos momentos. ¿Qué dirá nuestro presidente en Davos? Sobre todo, ¿qué dirá en los momentos en que hay, si no una crisis, si hay un problema que enfrenta el país en lo que se refiere al estado de Michoacán y el conflicto que no es de ahora, sino que viene de muy, muy atrás en el tiempo y que ha debido el Estado mexicano tomar el toro por los cuernos, nombrar un comisionado y hacer ciertos nombramientos? Ya se ha anunciado que el licenciado Alfredo Castillo va a designar al Procurador General de Justicia del Estado, al Secretario de Seguridad Pública, es decir, el gobernador de facto será el licenciado Alfredo Castillo. Pues alguien se preguntará en la ociosidad, ¿y dónde está Fausto Vallejo? Pues quién sabe dónde esté Fausto Vallejo. La realidad es que en Michoacán el Estado mexicano enfrenta un problema que ha escalado en gravedad y en profundidad. La seguridad nacional y la estabilidad política, si bien no peligran de una manera abierta, pero sí enfrentan una amenaza que no es menor. ¿Hablará nuestro presidente de lo que pasa en Michoacán? ¿Qué va a responder en caso de una conferencia de prensa donde se plantee el tema de Michoacán? Evidentemente no estoy diciendo que hay que enmudecer o dar la callada por respuesta, sino lo único que estoy haciendo es preguntar: ¿es el momento oportuno este para ir a Davos? No quisiera terminar este comentario sin hacerle ver a usted algo que posiblemente ya sepa usted. Si hay un país en el mundo que en los últimos 30 años ha cambiado una inmensidad, ese país es la República Popular China. De estar a finales de los años 70, probablemente 79, 80, 3 o 4 años después del fallecimiento del presidente Mao Zedong, China estaba en condiciones casi de miseria. 33 años después, 34 años después, China ha enfrentado y resuelto en un porcentaje importante el problema de la miseria y de la marginación de cientos de millones de sus habitantes. Para lograr esto,
Deng Xiaoping, que fue el que inicia esta gran transformación. Recordará usted aquella frase que pronunció y que es esta: no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones. Con esta frase como guía, China ha sufrido grandes y profundas transformaciones. ¿Necesitó asistir Deng Xiaoping a Davos? Evidentemente la respuesta es un no rotundo. ¿Y por qué? Porque la promoción real, efectiva de un gobierno para que lo escuchen los inversionistas se hace dentro de un país. ¿Cómo se hace esta? Eliminando obstáculos a la inversión, a la creación de empleos, abriendo la economía en ciertas áreas cerradas todavía a la inversión privada. Cuando un gobernante actúa de manera decidida, firme, para eliminar esos obstáculos, para adecuar y poner al día su andamiaje jurídico con una visión de futuro, los inversionistas, los inversionistas reales, los de a de veras, inmediatamente toman nota. Se dan cuenta ellos porque vivimos en un mundo interconectado, donde todo se sabe prácticamente en tiempo real. De tal manera que para que los inversionistas volteen a ver a México, no se necesita ir a Davos. Basta y sobra con que aquí enfrentemos de manera decidida, oportuna, problemas como el de Michoacán, problemas como la inseguridad rampante en otras áreas del país, problemas como el andamiaje jurídico caduco que padecemos y que nos impide atraer inversión y crear fuentes de empleo permanente. Si usted junta todo eso, quizá la conclusión sea la misma a la que yo he llegado. No es necesario en este momento asistir a Davos, pero lo que sí es imperativo es enfrentar con decisión y en su debida oportunidad problemas profundos, como ha sido reconocido en el caso de Michoacán. Ese es el camino. Veamos lo que han hecho otros países y vamos a encontrar que en aquellas experiencias exitosas no han necesitado ir a Davos. Y le doy un último dato. A partir del sexenio del presidente Salinas, muchas veces han ido nuestros gobernantes a Davos. Y le pregunto para terminar mi comentario, ¿eso ha cambiado al país? Si revisamos nosotros las cifras en cuanto a pobreza, miseria, marginación, alguien dirá, para mantener esta situación fuimos a Davos. En fin, ojalá nuestro presidente, tengo la plena confianza que así será, hará un papel digno, correcto, justo, y espero que ahora sí la visita y participación en Davos signifique para nuestro país resultados positivos, concretos e inmediatos. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana aquí a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.